Hola, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a presentar la práctica número 3, que es circuito RC. Nosotros somos Carlos Victorino López, Raúl Barajas y Charles Salvador. Y a la que le gusta. No, ya, se queda. Hola amiguitos, ¿cómo están? A mí me tocó hablarles sobre la representación senoidal del capacitor, considerando su calidad de tensión y la corriente circulante. Como ya se dijo, nos vamos a basar en este circuito. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando se le aplica una onda senoidal a las terminales del capacitor, dicha onda va a tener una relación de cambio, una razón de cambio de cero, ya sea en la parte positiva o la parte negativa. Y obviamente cuando la tensión se genera, siempre también va a haber una corriente senoidal. Como vamos a apreciar en el diagrama, lo puedes ver, la corriente va adelantada a 90 grados a la tensión, y en una representación fasorial sería esta, que es muy sencilla, pero tú le vas a entender. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre qué es un capacitor, tipos y características. Para empezar, un capacitor es un dispositivo eléctrico que almacena energía, que se construye por medio de dos placas paralelas y en medio de ellas se encuentra un material aislante llamado dieléctrico. Los tipos más comunes de capacitores son los de mica, cerámicos, película plástica y electrolíticos. Los capacitores de mica constan de laminillas metálicas y pequeñas hojas de mica. Si se quiere incrementar la capacitancia, se tiene que poner más capas de laminillas metálicas. Para los capacitores cerámicos, estos son los más comunes, se encuentran desde un microfaradio y pueden alcanzar hasta 100 microfaradios. Los capacitores de película plástica van desde un picofaradio hasta 2.2 microfaradios, y los capacitores electrolíticos van desde un microfaradio hasta 200.000 microfaradios. Yo les voy a hablar acerca del desarrollo de la práctica que vimos esta vez, ¿no? Aquí podemos ver el circuito que se nos pidió que armáramos. Es una fuente de tensión conectada a un resistor y a un capacitor, y de esta forma nosotros pudimos obtener ciertos valores. Dada la siguiente tabla que se les ilustrará en un momento, nosotros obtuvimos ciertos valores, como lo son la fuente de tensión, resistividad del resistor y la capacitancia de nuestro condensador. Y por medio de estos datos nosotros podemos obtener de forma analítica los resultados que nosotros necesitamos saber, por lo que es necesario o por lo que se nos requirió hacer los cálculos que a continuación van a ver, que son los siguientes. Posteriormente se nos pidió armar el circuito en físico, y armado en físico se nos pidió checar la tensión de cada uno de los componentes pasivos y calcular la intensidad de corriente que cada uno de ellos. Posteriormente fue conectado el resistor, como se ilustra de esta forma, y el capacitor, para nosotros poder calcular o podemos apreciar las gráficas formadas por el osciloscopio, que son gráficas sinusoidales, como se puede ver en la siguiente imagen. Nosotros pudimos apreciar ese cierto desfase que nosotros encontrábamos entre la fuente de tensión y la tensión del capacitor, que era un ángulo aproximado de entre 43 grados. Ahora se nos pidió desconectar todo el circuito y cambiar de posición el resistor con el capacitor y apreciar qué pasaba dentro de los cambios. En el osciloscopio nosotros también pudimos apreciar ese ángulo de desfase que había entre la tensión, si lo colocábamos de esta forma, o la tensión si lo colocábamos de forma en que el resistor y el capacitor se invirtiesen. Esta es una de las ventajas más grandes que nosotros encontramos del osciloscopio, porque no las da directamente, aparte de que se calcula como los cálculos se les hará saber a continuación. A manera de conclusión, nosotros pudimos observar, a comparación de la práctica pasada, que el capacitor no tiene una resistencia como tal dada naturalmente, como lo pudimos apreciar en la práctica, donde el inductor tenía una resistencia y se tuvo que medir.
Esto nos hace nada más posibles de calcular su reactancia, y esta por medio de métodos analíticos. Y a manera de conclusión, podemos observar o determinar la diferencia o la correspondencia que hay entre los componentes electrónicos respecto a la fuente de tensión. Confirmamos experimentalmente el valor de la impedancia en este circuito. Y determinamos el desplazamiento de onda de los elementos pasivos respecto a la fuente de tensión. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.